Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. Mi nombre es Pedro Noé Juárez Reyes, soy consultor de ALM y mi Twitter es Pedro Noé. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ciclo de vida del desarrollo de software como un proceso dentro de lo que sería la construcción del producto de software. Eh, ¿Qué es el ciclo de vida de desarrollo de software? Bueno, el ciclo de vida de desarrollo de software a nivel de proceso se divide en 4 niveles de madurez. El primero es el básico, el segundo es el estandarizado, el tercero es el avanzado, el cuarto es el dinámico. Y se divide en 8 dominios que corresponden a las áreas o especializaciones de IT, concretamente, ¿no? Entonces tenemos el primero, es arquitectura y diseño. El segundo es ingeniería de requerimientos e interfase de usuario. El tercero es gestión y configuración del software. El cuarto es gobierno de IT. El quinto es despliegue y operaciones. El sexto son pruebas y calidad. El séptimo es la planeación y administración de proyectos. Y el octavo es la parte del desarrollo de software. Cada uno de estos dominios tiene un comparativo respecto a su nivel básico, estandarizado y avanzado y dinámico, donde puede apreciarse cuando una organización tiene pues cierto nivel de madurez. ¿Qué es el cierto nivel de madurez? Pues la cantidad o los detalles de cómo se va estructurando, eh, documentando, llevando ciertos mecanismos de control dentro del proceso de fabricación del software. Por ejemplo, en el primero, arquitectura y diseño, en un nivel básico, ajá, en un nivel básico propiamente la arquitectura no está documentada, es inconsistente o no existente el uso de herramientas de modelado, no es claro el proceso para transformar los requerimientos de negocio a la parte técnica, uh-huh, o en requerimientos técnicos. La arquitectura no considera el desarrollo durante el diseño. Uh-huh. El entendimiento no es claro sobre cuál es la función del arquitecto de software. Uh-huh. En un nivel estandarizado, el rol del arquitecto es entendido e identificado, pero la actividad se combina con otros roles. Se tienen identificadas las herramientas durante el proceso de adopción y se empiezan a generar ciertos hábitos sobre un proceso consistente. La documentación es irregular y no consistente a lo largo de los proyectos. Es decir, en algunos sí y en otros no, ¿no? A nivel avanzado, existe un equipo de arquitectos dedicados. Las herramientas de arquitectura son consideradas durante el proceso de diseño y existen herramientas integradas a través de los diferentes equipos de trabajo y proyectos. También existe un apalancamiento de prácticas y procesos y el uso de prácticas y procesos a través de los diferentes equipos de trabajo y proyectos es consistente, ¿no? En un nivel dinámico, la documentación formal existe una documentación formal de los procesos de arquitectura, es consistente con el uso de patrones y prácticas. Existe una clara definición de los mecanismos a utilizar de patrones y prácticas a través de los proyectos y equipos de trabajo. Y existen contribuciones a la comunidad de desarrolladores, tanto interna como interna de la organización como externa, a través de publicaciones, artículos y conferencias. Aquí es importante recalcar que no todas las organizaciones o no en todos los procesos de las organizaciones se pretende llegar a un nivel dinámico o avanzado. ¿De qué va a requerir? Pues va a requerir pues de a qué se dedica la organización, va a requerir de los objetivos propios de la organización como área de IT. Ajá. En ciertos proyectos, por ejemplo, cuando son proyectos externos, pues no siempre es no siempre se puede invertir tanto en un nivel avanzado dinámico,
¿Por qué? Porque a lo mejor se outsourcean proyectos. Sin embargo, la consultoría en el área de LM busca llevar a la organización al nivel adecuado para cada organización. No todas las organizaciones están, como decía, vislumbradas para tener un nivel avanzado dinámico. Sin embargo, debe ser un nivel que de alguna manera establezca ciertos lineamientos y que sirva a la organización sin que con ello, por ejemplo, se pierda la inversión sobre el negocio, ¿no? Es decir, debe ser viable a nivel de costos dentro de la organización. Por eso es que no todas las organizaciones son candidatas a un nivel dinámico ni a un nivel avanzado, ¿no? Entonces, pero la labor del consultor siempre es recomendar las mejores prácticas dependiendo del tipo de organización con el que se esté trabajando. Vamos a pasar al siguiente dominio, que sería la ingeniería de requerimientos e interfaz de usuario. En la ingeniería de requerimientos se asume por los desarrolladores a nivel básico, que sería el siguiente slide, que ellos entienden lo que quieren construir. Se realizan tareas complicadas sin necesarios skills o experiencia en el área de ingeniería de requerimientos. Poca o nada de los requerimientos son escritos. No está el rol de interfaz de usuario o experiencia de usuario definido o comprendido dentro de la organización. El rol de experiencia de usuario es realizado por herramientas por quien esté disponible, ¿no? No existen herramientas específicas para la parte de requerimientos o interfaz de usuario, y existe una cierta limitación o nula retroalimentación del usuario. El diseño es llevado a cabo por procedimiento y se tiene una corazonada del proceso que se delega a los developers a discreción. No existe una documentación del usuario estandarizada o se genera sobre demanda por el usuario. Existe poca o nula validación del usuario sobre los requerimientos y la interfaz de usuario. En un nivel estandarizado, la calidad es consistente, existen formatos para documentar los requerimientos, existe un versionamiento de los requerimientos y la trazabilidad sobre estos. Los requerimientos son accesibles a los stakeholders, que son los interesados dentro del proyecto, se llame gerencia o usuarios finales, y a los miembros del team. El rol de experiencia de usuario está definido, pero no es necesario tener un experto de planta. Este es un estandarizado. Algunas herramientas no están integradas para modelar la interfaz de usuario y prototiparla. Es decir, se usan herramientas que no están integradas a todo el proceso. Existe un ciclo manual de revisión con el usuario y se centra en el entendimiento del diseño, pero con herramientas no integradas. Algo de la documentación proporcionada por el usuario es inconsistente. En un nivel avanzado, que tenemos aquí en azul, múltiples tipos de requerimientos son capturados. Existe una trazabilidad de los requerimientos y sus tareas correspondientes. Se cuenta con expertos de usabilidad sobre la interfaz de usuario involucrados en ciertos proyectos, o los inicios más bien del proyecto, y se cuenta con un prototipado formal de la aplicación integrado con el proceso de desarrollo de software y con el IDE de desarrollo. Existe el uso de plantillas para modelado de la interfaz de usuario y el uso de herramientas integradas para generar una interfaz de usuario ligada a un requerimiento y a sus actividades correspondientes. Existen storyboarding centrados en el diseño de los requerimientos y relacionados con actividades de trabajo. Se cuenta con especialistas en documentación. En un nivel dinámico de la ingeniería de los requerimientos e interfaz de usuario, existe un comité de control de cambios. Existe un análisis de impacto para el control de cambios. Para todo cambio o nuevo requerimiento, existe todo un proceso de pruebas donde un grupo de expertos sobre experiencia de usuario revisan las solicitudes de cambio para incorporar mejoras sin perder de vista la usabilidad de la aplicación.
Existe una mejora continua de la usabilidad de la interfaz de usuario y se cuenta con diseñadores de interfaz de usuario o de experiencia de usuario con un buen entendimiento de la tecnología y sus limitaciones. Se cuenta con diseñadores que entienden la complejidad de los cambios contra un buen diseño de interfaz de usuario. El siguiente dominio, el tercer dominio, corresponde a gestión y configuración del software. En gestión y configuración del software en un nivel básico no existe un control de versiones sobre el código fuente. Existen copias locales del código. El proceso de compilación de código para despliegue a los ambientes de prueba o producción es manual y sobre demanda. El proceso de compilación de código para despliegue a los ambientes de prueba o producción no está documentado. No existe trazabilidad del código enviado a los ambientes de prueba o producción respecto a los requerimientos o cambios que se estén liberando. Los conceptos de branch y merge sobre control de versiones, esto tiene que ver con el versionamiento basado en ramas, no son claros. Existen irregulares e inconsistentes check-ins, esto es, subidas de código fuente a diestra y siniestra, ¿no? En un nivel estandarizado, no existe una herramienta integrada para el control de versiones de código. Existe un servidor dedicado para compilaciones de código y despliegue a los ambientes no productivos y productivos. Existe una documentación informal, sobre el proceso de compilaciones de código para el despliegue a los ambientes de prueba y productivos. El mecanismo de branching and merging está entendido por quienes integran los cambios en el código fuente. Existe un proceso de integración de cambios de check-in diario o regular. En nivel avanzado, el uso de un IDE de desarrollo integrado. Existe un IDE de desarrollo integrado para el control de versiones, es decir, está integrado este IDE al control de versiones. Existe un rol dedicado para el manejo de configuraciones, es decir, existe un rol de Configuration Manager. Existe un proceso de documentación formal para las liberaciones de código a ambientes de prueba y producción. Se publican reportes sobre las liberaciones de código regularmente y se generan empaquetados para liberar código sobre demanda. Se ejecutan pruebas unitarias de código que se ligan a un proceso de empaquetamiento de software conocido como BBT o build. En un nivel dinámico se cuenta con un proceso de liberaciones de código a los ambientes de prueba y producción automatizado por scripts y altamente sofisticado. Existe una integración de múltiples módulos de código internos y externos y se cuenta con un proceso de compilaciones automáticas altamente sofisticado para liberar actualizaciones de código a los ambientes de prueba y producción con un sistema de monitoreo y alertas. El siguiente dominio es el gobierno de IT. En un nivel básico, en el área de gobierno en el dominio de gobierno de IT, se inician proyectos con justificaciones de negocio limitadas. Se inician proyectos sobre opiniones influenciadas. No existe una evaluación sobre el retorno sobre la inversión o revisión de esta al finalizar el proyecto. No existe un portafolio de revisión de proyectos. No existe un plan de trabajo establecido desde el inicio y no existe un proceso de mejora u optimización establecido. En un nivel estandarizado de gobierno de IT existe una validación informal para el programa de trabajo. Existe una validación de conformidad inconsistente en todos los proyectos y existe un uso de herramientas semimanuales como Excel, etc. No siempre se tienen claros los objetivos de la iniciativa. En un nivel avanzado, el proceso de validación formal de cumplimiento, existe un proceso de validación formal en el cumplimiento del programa y existe un manejo de portafolio de proyectos y técnicas no necesariamente integrado. Existe el manejo de un equipo multifuncional y existe integración con la validación y el cumplimiento del programa. En un nivel dinámico existe un portafolio de herramientas de procesos altamente integradas y existe un portafolio integrado con el manejo de proyectos y los sistemas de desarrollo de software.
Existe una participación en la creación y la revisión de los procesos de los estándares de la industria y métricas sobre el retorno de la inversión y la retrospectiva de los proyectos. El siguiente dominio es despliegue operaciones. En un nivel básico existe poca o nula comunicación entre el equipo de operaciones y el equipo de desarrollo. Esto es muy típico en áreas de IT. ¿Okay? Existe ayuda no formal para el reporte de fallas en producción. No existen herramientas para el seguimiento de fallas en producción y se usa el correo electrónico como seguimiento manual. Las fallas detectadas sobre la operación al liberar el software son identificadas y resueltas en las ventanas de tiempo asignadas para liberaciones. No existen ambientes segregados como desarrollo, preproducción, pruebas, UAT y producción. Se maneja un proceso de build por promoción a producción. Existe una promoción irregular de builds y no existe documentación sobre los ambientes. En un nivel estandarizado se cuenta con una herramienta de tickets para incidencias y no existe un sistema de incidencias integrado. Existen algunos monitoreos que son de sitio y el proceso de aprobación para liberaciones se realiza en sitio. La automatización es limitada y la validación para el proceso de build también es limitada. El rol del Deployment Manager no está identificado y la infraestructura está documentada. Existen ambientes segregados, pero respecto a la propiedad de cada uno, ¿no? Del ownership. En un nivel avanzado existe un equipo de helpdesk integrado para el manejo de incidencias. Existe una infraestructura de monitoreo integrada a la infraestructura y a las aplicaciones. Existen herramientas para liberar y validar correctamente el build, smoke test y scripts de prueba para generar datos. Los procesos de aprobación cuentan con trazabilidad integrada y los equipos multidisciplinarios son claramente identificados. La documentación de la arquitectura está claramente documentada e integrada con las herramientas de IT. Y existen ambientes segregados donde el ownership está claramente definido y existen procedimientos de promoción bien entendidos y consistentes entre los ambientes. En un nivel dinámico de despliegue de operaciones existen métricas de helpdesk para entregas a tiempo y costo de mantenimiento con reportes de advertencias en caso de ser necesario. Existe promoción de código automatizado y monitoreo constante. En el siguiente dominio, que corresponde a pruebas y calidad, tenemos que en un nivel básico no existen equipos de QA dedicados. Las pruebas funcionales ad hoc son ejecutadas por el Dev Team. No existen métricas de calidad, largos ciclos de ajustes y promociones de código y la alta tasa de regresión de bugs. En un nivel estandarizado existe un grupo dedicado de pruebas y QA, existe un programa de plan de seguimiento definido, existen herramientas, pero estas no están configuradas durante el proceso, y los procedimientos para pruebas de ambientes segregados con documentación informal. Se tiene documentación informal para ambientes de prueba y ambientes segregados, y el proceso de trazabilidad es rudimentario. En un nivel avanzado, la cultura organizacional acepta y define las políticas de pruebas o testing. La planeación de las pruebas empieza desde la fase de los requerimientos y se generan métricas de medición de las pruebas y se cuantifican. Existen herramientas integradas generando reportes que se publican hacia el interior del área de ITI. Existe un equipo dedicado de testers que cuentan con herramientas adecuadas en sitio, donde se generan recomendaciones sobre la industria, sobre las herramientas de prueba y estrategias. Por este grupo se practica la prevención de defectos y las pruebas están basadas en muestreo estadístico, medición de la confiabilidad del proceso, y existe integridad y confiabilidad en el proceso. En el séptimo dominio tenemos la planeación y administración de proyectos.
En un nivel básico, dentro de la administración y planeación de proyectos, no existe un plan de comunicación formal con los stakeholders. Los procesos informales, existen procesos informales o no existen para estimación, planeación y manejo de riesgos, y el alcance está basado en un buen feeling, ¿no? Existe coordinación informal con el team y asignación de tareas usando correos de forma verbal. Las finanzas del proyecto son evaluadas por la oficina del PM sobre la marcha y no es claro o no está bien definida la responsabilidad del PM. En un nivel estandarizado, cada equipo usa una herramienta de planeación de proyectos que no está integrada o que no está estandarizada con la organización. El uso de la herramienta depende de las habilidades de cada PM y la evaluación financiera de los proyectos es realizada de forma manual por la oficina de proyectos, por el PM, y el PM tiene clara su responsabilidad. En un nivel avanzado existe manejo integrado de bugs, tareas y cambios de alcance, o actividades y cambios de alcance. El uso de una herramienta de administración de proyectos empresariales es evidente para la gestión de recursos y las finanzas y su integración con estas herramientas. Existen recursos externos. Los stakeholders y partners comparten información de los proyectos y tienen herramientas integradas para realizar su rol en un SharePoint o en un Team Plan, por ejemplo. Los project managers son dedicados. En un nivel dinámico, el portafolio de manejo de proyectos tiene una alta integración y se usan métricas para manejar el proyecto y la asistencia en la estimación y reestimación. Existe una oficina de proyectos. En el nivel 8, el que es el nivel de desarrollo, en el nivel básico, los desarrolladores tienen conocimiento de los frameworks de desarrollo que ellos usarán antes de iniciar la codificación. Los desarrolladores tienen memorización y se siguen estándares de codificación. Los devs usan un framework en un nivel estandarizado para soportar los desarrollos de los servicios web. Los desarrolladores tienen suficiente conocimiento sobre las últimas tecnologías para poder utilizarlas dentro del proyecto, y los desarrolladores usan ciclos de desarrollo seguro. En un nivel avanzado, en el área de desarrollo, los desarrolladores usan un framework para abastecer la capa de presentación de la capa de lógica de negocio. Los desarrolladores también usan un framework para asistir con la autenticación, la parte de seguridad. También en este caso los desarrolladores usan un framework para el motor de máquina de estado, que es un framework para autogenerar código, ¿no? Iniciar un modelo de diseño, es decir, manejan frameworks de autogeneración de código que reducen los costos y los tiempos de construcción de software. En un nivel dinámico, los devs tienen mantenimientos constantes sobre las últimas versiones de la tecnología que comparten, y también tienen líderes de desarrollo con conocimiento claro de sus áreas. Los desarrolladores también usan herramientas de monitoreo para compartir el código, y el desarrollo es dirigido basado en pruebas. Usan una técnica que se llama Test Driven Development, que es una técnica donde el desarrollo se va dirigiendo basado en pruebas. Y bueno, hasta aquí con la parte de todas las buenas prácticas para el desarrollo del ciclo de vida del desarrollo de software o el producto de software. Y como ven, pues básicamente son una serie de recomendaciones que va a corresponder pues a la capacidad de la organización para llegar a este nivel de madurez, pero también a la rentabilidad dentro de los proyectos. Y es aquí que el consultor tiene esta labor de balancear la rentabilidad entre la intención de la organización y la capacidad de la organización para llegar a cierto nivel de madurez. Llegar a cierto nivel de madurez no es fácil, requiere mucha labor de concientización y mucho seguimiento, mucha capacitación al interior de la organización, y es todo un proceso como muchas cosas en la vida, que bueno, se tienen mejores resultados cuando se van integrando a una herramienta, ¿no? En este caso
Visual Studio es un IDE integrado de Microsoft, que ya te da cierta ventaja en cuanto a estas recomendaciones de tener integrado un control de versiones, de tener integrado todo al IDE. Y pues Team Foundation Server, que es la solución de Microsoft para el control de versiones y el seguimiento del ciclo de vida del desarrollo de software, es otra muy buena herramienta para mantener la trazabilidad de tus proyectos junto con Visual Studio. Y pues nada, espero que les haya sido útil esta presentación y nos vemos hasta la próxima.